Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Sí, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece que estos textos bíblicos que acabamos de proclamar nada tuvieran que ver con la Cuaresma, con el proceso cuaresmal, con el caminar cuaresmal que llevamos. Recuerden que todo el mensaje del tiempo cuaresmal es ayuno, penitencia, conversión, limosna, y ahí gira todo el mensaje de la Cuaresma, que es la conversión. Qué maravillosos estos textos bíblicos hoy, en este recorrido cuaresmal, cuando ya vamos, hijos, acercándonos como a la recta final del tiempo cuaresmal. Ya nos quedan faltando 2 domingos, este próximo y el de dentro de 15 días. Hijos, y se acabó la Cuaresma. Y hoy el Señor tajantemente en el Evangelio nos recuerda que Él no ha venido a cambiar la ley ni a abolirla, sino a darle la plenitud. Y en la primera lectura es Moisés quien desde el libro del Deuteronomio, que es el libro de la ley, nos hace énfasis en cumplir la ley. Qué hermoso, hijos, que estos textos bíblicos hoy nosotros los podamos volver a releer, porque la sociedad nos está diciendo que no hay que hacerle caso a cosas que ya no sirven, que no hay que ponerle atención a mandamientos que privan la libertad del ser humano, que no hay que hacerle caso a planteamientos que son totalmente negativos, porque dice no matar, no mentir, no juzgar, porque para el mundo y para la sociedad, hijos, esto ya no existe. Y quieren acabar con todo lo poco que haya de bueno en el ser humano y traer al corazón del ser humano el caos. En el caos, en el desorden, reina el enemigo, reina el demonio. Cuando Dios, nos lo narra el libro del Génesis, comenzó su proceso de creación, comenzó organizando las cosas. El mismo texto bíblico dice que antes, en el principio, todo era caos. Y Dios comenzó a organizar, a poner el agua donde debe estar, a poner la tierra donde debe estar, los animales donde deben de estar,
los animales acuáticos, los animales terrestres, los animales que vuelan. Comenzó a organizarlo todo y organizó también toda su creación, que puso unos administradores, al hombre y a la mujer, para que administraran muy bien toda su creación. Y a ellos, en el sucesivo progreso del ser humano y en la misma evolución del ser humano, les regaló la ley. Dios les regala la ley para que puedan vivir tranquilamente en la libertad de los hijos de Dios, pero tengan unos parámetros que no nos dejen salir de ahí. Porque, hijos, si no fuese por la ley, si no fuese por la norma, en varias ocasiones yo se los he dicho, si no hubiesen normas de tránsito, las ciudades serían un caos. Son un caos con normas de tránsito. ¿Cómo podrían ser sin las normas de tránsito? Todo el mundo haciendo los giros prohibidos, donde los quieran hacer, hijos saltándose las normas totalmente. ¿Qué sería? Una cantidad de accidentes, un caos total, todo el mundo cree llevar la vía, todo el mundo quiere pasar primero y se vuelve una situación invivible. Como Dios es eternamente sabio, como la sabiduría de Dios es eterna e infinita, hijos, sabía que para nosotros, sus hijos, Él debía de colocarnos unas normas, una disciplina, unos preceptos a los cuales nos podamos acoger para seguir un camino recto, no en desorden, sino un camino recto. Y por eso, hijos, nos regala los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la alianza de Dios con su pueblo, donde el Señor le dice al pueblo: yo los escojo a ustedes, a nosotros, los escojo a ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Ustedes me van a invocar y yo los voy a acompañar y los voy a asistir. Y lo único que ustedes tienen que hacer es amarme a mí, su Dios, y yo voy a hacer todo para ustedes. Y para que no nos desviáramos de esa alianza hermosa, nos regala 10 mandamientos, hijos, 10 mandamientos, para acogerlos, para practicarlos, para aprendérnoslos, para practicarlos y enseñarlos como debe de ser. Te pregunto al corazón, no me tiene que mover la cabeza ni más nada. ¿Te saben los 10 mandamientos? Te podría decir, salga fulanito acá, fulanita acá, y me dicen los 10 mandamientos, dígame los 5 primeros y usted los 5 restantes para completar los 10, y te lo sabes. Ahora, sí, padre, sí me lo sé, y los estás practicando. Sí, padre, sí. Y se los estás enseñando a las nuevas generaciones. Ya comienza ahí la situación, porque como no se les puede enseñar a los chicos absolutamente nada, y menos de la iglesia, y menos de moral, y menos de espiritualidad, porque en el colegio ellos pueden escoger, pueden elegir lo que ellos quieran. Entonces ya comienza a declinar toda la alianza que hicimos con el Señor, porque el Shema Israel nos dice que hay que enseñarlos por la mañana, por la tarde y por la noche, de ida y de venida, al levantarnos y al acostarnos. Así es que nos lo dice.
que así es que debemos de enseñar la ley. El Shema Israel, escucha Israel, tu Dios es uno y solo a Él adorarás con todo el alma, con toda la mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Eso lo enseñamos, eso no lo enseñamos, hijos. Nosotros le enseñamos a los niños, diga mamá, mamá, diga mamá, mamá, diga papá, papá. Pero la ley, que es lo que lo va a salvar, que es lo que lo va a ayudar a permanecer en el recto caminar del Señor, no lo enseñamos. En eso nos aventajan los judíos, hijos. Los judíos, desde que los niños están en el vientre de la mamá, ellos ahí en el vientre le dicen, escucha Israel, tu Dios es uno y solo a Él adorarás con todo el alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Hijos, eso nosotros no lo hacemos. Por eso, con toda seguridad, los chicos desde muy pequeños comienzan a cometer faltas y pecados. Ya un niño llega a la primera comunión con malicia. Ya un chico llega a la primera comunión cuando ya ha pecado, ha robado, ha cometido actos impuros, ha hecho 1000 cosas. Porque nosotros no hemos hecho la labor que tenemos que hacer con ellos, que deberíamos de procurar que llegara a la primera comunión todavía sin ninguna malicia, sin cometer faltas y pecados, para que esa primera y santa comunión fuera lo más grande para Dios y para él y para su familia. Pero ya no es así, hijos. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere acabar con todo lo hermoso que hay en la fe y en la religión. Y si es la religión católica, con mayor razón, hay que acabar todo como sea. Pues hijos, a ustedes que me escuchan, a ustedes que son los multiplicadores del mensaje de la palabra, a ustedes que son el pueblo santo de Dios, elegido de Dios, les invito, hijos, a que no vamos a acoger esos preceptos de la sociedad y que nos dediquemos a escuchar y a profundizar la palabra de Dios, a llevarla al corazón, a mantenerla en nuestra mente, a amarla, a dejar que eche raíces y que nos dé sombra y que alcance esa sombra para todos los que nos rodean. El patriarca Moisés nos habla muy especialmente. Moisés habló al pueblo diciendo a nosotros, ahora Israel, escucha los mandatos y decretos. Yo les enseño para que cumpliéndolos vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. Esa tierra físicamente, humanamente, ya nos fue concedida. La tierra que emana leche y miel. La Santa Eucaristía. Y fuera de eso, es la proyección, hijos, del reino de los cielos. La tierra que está preparada para todos nosotros. Pero tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos, como mandó el Señor, mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar, para tomar posesión de ella. Obsérvenlos, cúmplanlos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos.
los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Y sigue, hijos. Pero hijos, por favor, léanse este mensaje de nuevo en sus hogares. Dejen que el Espíritu Santo los posea. Dejen que el Espíritu Santo les ilumine y les deje de gustar eso tan hermoso que es la palabra de Dios, hijos. Yo recuerdo que cuando comenzaba a leer la palabra de Dios, obviamente el Deuteronomio está en los 5 primeros libros de la ley, hijos, y nosotros no nos apropiamos de ellos. Y cuando yo comenzaba a leer la palabra de Dios, yo veía eso y yo decía: por Dios, si es que aquí está todo lo que uno necesita para vivir. Aquí está todo el mensaje que el ser humano debería de saber. Recuerdo que hasta me cuestionaba y yo decía: ¿esto por qué no lo enseñan en los colegios? Y cuando yo estuve en el bachillerato, hijos, todavía se enseñaba religión, pero recuerdo tristemente que la clase de religión me la daba un marxista-leninista, lo más aferrado a lo que tiene que ver contra la iglesia. Hijos, es una cosa tenaz. El marxismo, el leninismo es la corriente, digámoslo así, como el ala social del satanismo. Y ahí, escuchando a ese docente que nos decía: la iglesia es una idólatra, ustedes ven imágenes, lean el texto bíblico que dice aquí: no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y yo salí de allá revolucionado. Y yo dije: me han dicho mentiras toda la vida. Llegué donde mi madre y le dije: no me vuelva a decir que vaya a misa, que vaya a la iglesia. Y claro, hijos, uno va replicando lo mismo. Y eso que era un tiempo diferente, pero ya desde ahí se comenzaba a adoctrinar a los chicos, a los estudiantes, a todos los que pasaran por el aula de clase. Hijos, ¿por qué no se nos enseña lo que verdaderamente nosotros necesitamos? Primero deberíamos aprender los preceptos y los mandatos del Señor, y después, siendo buenos seres humanos, siendo unos excelentes hijos de Dios, podíamos aprender la ciencia y el conocimiento de la mejor forma, con toda seguridad, sin estar pensando en llevarme al hermano por delante, sin estar pensando en que aquel que tiene ese carro, yo se lo voy a robar, porque yo también tengo que tener no, hijos, porque ya estaríamos pendientes del santo temor de Dios por el cumplimiento de la ley. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, miren, qué hermoso. Este texto bíblico del Deuteronomio fue muchísimos años antes del Señor Jesús. Y cuando leemos el Evangelio del Señor Jesucristo, Él mismo nos dice: yo no he venido a abolir la ley. Y la sociedad la quiere cambiar y la quiere quitar y la quiere erradicar y la quiere arrancar del corazón de la iglesia. Y el Señor Jesucristo, muchísimos años después del patriarca Moisés, Él llega y dice: yo no voy a cambiar la ley, ni la voy a quitar. Vengo es a darle plenitud, a llenar esa ley de amor, del amor con que me voy a entregar por cada uno de ustedes. Pero hijos,
hay una sentencia fuerte en este texto bíblico. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será el más grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser el último o quieres ser el primero? Como los apóstoles, hay que cumplir los preceptos de Dios. Enseñemos los preceptos de Dios como son y seremos los primeros en el reino de los cielos, porque no nos avergonzaremos de explicar y de enseñar la palabra de Dios. Los preceptos que sellaron la alianza de Dios con nosotros, que somos su pueblo. Pues hijos, hoy en este recorrido cuaresmal, los textos bíblicos nos dicen: vaya, recuerde, repase, vuelva a releer los preceptos de Dios, los 10 mandamientos, y examine su vida con esos 10 mandamientos. Ya nos queda poco tiempo, pero todavía alcanzamos. Yo siempre les sugiero a mis penitentes y a toda esta hermosa comunidad que se preparen para una confesión sacramental bien hecha 10 días antes a la confesión, para que diario examine un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estoy yo ahí? Y comienzo a notar: no, yo aquí he despreciado al hermano, a mi familiar, a mi papá, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. ¿Cómo estoy yo en cada uno de esos mandamientos? Y eso es lo que yo traigo a la confesión. Si nosotros en este tiempo cuaresmal que nos queda, menos de 15 días, hacemos este ejercicio que hoy nos propone la palabra de Dios, vamos a hacer una santa confesión. Y haciendo una santa confesión, estaremos en la plenitud de la conversión para vivir una Semana Santa como es debido, en gracia de Dios, santamente, disfrutándola todos los días. Lunes Santo, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, jueves, viernes y sábado, Triduo Pascual, para que podamos darle un sentido diferente a nuestra espiritualidad, a nuestra vida, a nuestra religiosidad, que es muy hermosa, hijos, pero que no la disfrutamos porque nadie nos explica la palabra de Dios de forma que nos quede clara y que podamos en adelante aplicarla. Hijos, pidámosle al Señor que nos regale toda su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, para hacer un buen ejercicio de revisión de vida con los mandamientos, con los preceptos de Dios, con las obras de misericordia, y que podamos llegar a un feliz encuentro con Él en la vigilia pascual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.